¿Quién dijo qué? Llegó hasta el Comité de Base de La Paloma, en donde se va a realizar una actividad en el marco del Congreso del Frente Amplio. Y ahora estamos con Rubén Martínez Güelmo, integrante de la Comisión de Programa, y bueno, él nos va a contar un poco sobre la comisión de cómo está Uruguay en el mundo. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Mucho gusto estar en La Paloma y en tu departamento de Rocha. Muchas gracias. Contame, Rubén, ¿cómo está Uruguay en este momento ubicado en el mundo con respecto a las relaciones con los demás países? Bueno, Uruguay está ubicado en un buen, yo diría, concepto, en una buena marca internacional. Obviamente que el país, a través de su organismo más visible para las relaciones internacionales, que es la Cancillería, ha trabajado denodadamente durante los 9 años de gobierno de Frente Amplio, abriendo nuevos mercados, relacionándonos con diversos bloques del mundo, estableciendo infinidad de convenios internacionales que favorecen nuestra reinserción comercial, económica, social en el mundo, y creo que en grandes líneas, internacionalmente Uruguay a partir del 2005 ha volvido a reposicionarse en el ámbito latinoamericano y mundial. En materia de integración con el Mercosur, ¿en qué etapa estamos? Estamos en una etapa compleja, no podemos decir que es una etapa fácil, pero la integración latinoamericana es un hecho que se intenta hacerla progresar. Lo que sucede es que la armonización de los problemas internos de cada país tiene sus complejidades, más allá de que tenemos todo lo que es la legislación de la integración, que son los convenios, toda la línea jurídica del Mercosur, hace que nosotros pensemos que en el aspecto, yo diría, filosófico, estamos para llevar a la integración, pero surgen problemas como el que ha surgido ahora últimamente a raíz del transbordo de los puertos, que son asuntos que conspiran o erosionan por lo menos el criterio de integración que todos creemos que debe ser. ¿Cómo se encuentra hoy la situación de Paraguay, teniendo en cuenta que se había retirado el Mercosur por el golpe de Estado que se había producido? Bueno, el golpe de Estado en el Paraguay habilitó a que se le aplicara el protocolo de Ushuaia, que es la violación de la cláusula democrática, y se lo suspendió. Hoy Paraguay, luego de la elección en donde salió electo el señor Horacio Cartes, hoy presidente de la República del Paraguay, se encuentra en un proceso de reinserción. Por supuesto que hay un problema que está en la tapa de todos los diarios de manera cotidiana, y que es que Paraguay se reinsertará en el Mercosur activamente una vez que apruebe y por lo tanto volverá a los ámbitos del Mercosur una vez que apruebe el protocolo de adhesión al Mercosur de Venezuela, porque es el único país que no lo ha aprobado. Entonces, en relación a eso, el Mercosur le está dando el tiempo necesario para que Paraguay proceda a ello y luego se reinserte abiertamente al Mercosur. Eso, las últimas noticias que tengo es que se lograría en diciembre, enero, de modo que quizá iniciemos el año que viene en marzo con un Paraguay ya integrado plenamente al Mercosur. Es un tema que obviamente son los últimos coletazos de la crisis que se dio luego de la deposición del presidente Lugo, del golpe que se dio, parlamentario que se dio en el Paraguay, y creo que en este momento, pausadamente, pero yo diría con firmeza, en el paso el Mercosur va hacia una regularidad de su vida. Rubén, ¿se está pensando en Uruguay como miembro pleno del ALBA? Uruguay es observador, ¿no? Podría ser, eso no depende obviamente del Parlamento en su aprobación, pero la Cancillería ha avanzado hasta lo que puede hacer en el momento, que es estar en un plano de observador de ese bloque, que es un bloque muy importante para América Latina. Rubén, hay una cuestión en cuanto a la integración que ha causado muchas rispideces, incluso a la interna del Frente Amplio, y es la posibilidad de Uruguay como miembro pleno del bloque del Pacífico. No. Hay que tirar algunos mitos que son a veces exceso yo diría, de noticias, de demasiadas noticias. En diciembre del 2012 la cumbre del Mercosur autorizó el paso que Uruguay dio, que es que el Mercosur está habilitado para ser observador.
y punto. Pero Uruguay no va a avanzar más de lo que autorizó el propio Mercosur, es decir, Uruguay está en la línea. Por otra parte, quiero decir con respecto a la zona del Pacífico, que Uruguay vía ALADI ha establecido ya desde larga data lazos y vínculos muy fuertes en pos de tener un comercio muy activo. Revisemos, tenemos un TLC con México. Ahí yo diría, hay una comisión trabajando a los efectos de ir expandiendo el mercado bilateral. Tenemos con Perú una muy buena relación comercial y vía ALADI tenemos un acuerdo de complementación económica que enriquece desde el punto de vista de las exportaciones y de las importaciones también las transacciones bilaterales. Con Colombia estamos en un incipiente también vía ALADI, en una incipiente negociación comercial. Y con Chile tenemos un aditamento especial. Chile es socio del Mercosur. Entonces, como dice el presidente Mujica, no es conveniente hacer un tajo en el mapa de América. Cada uno que se organice o que coordine su integración como mejor entienda. Nosotros estamos en un plano de integración que es con Brasil, con Argentina, con Venezuela, con Paraguay y Uruguay y próximamente Bolivia. Y ese es el Mercosur, lo cual no significa que entre los dos bloques podamos tender redes a través de convenios económicos vía ALADI para tener una relación comercial. No tiene nada que ver eso con un eventual diseño diferente al que trabajamos como uruguayos y como mercosurianos en el Mercosur. Es decir, hay que hacer esa diferenciación porque me parece que es muy importante. Por otra parte, desde mi punto de vista, yo me siento mercosuriano, más allá de las dificultades. El proyecto de integración del Mercosur es absolutamente diferente al proyecto de integración meramente comercial que tienen esos países. Nosotros tenemos un proyecto de integración que va en tratar permanentemente de salvar las asimetrías, de formular los fondos de convergencia como es el FOSEN. Tenemos una visión social en el Mercosur, es decir, una integración cultural que atiende los problemas de la gente, no solamente los problemas económicos. Es decir, que la batería de asuntos que intenta disponer el Mercosur realmente es un gran bagaje político y por lo tanto tiene sus grandes complejidades. Pero como proyecto de integración me parece que el del Mercosur es el camino correcto. En materia de misiones de paz, Uruguay tiene tropas en Haití, en el Congo y en el Sinaí. El presidente Mujica estos días anteriores ha declarado que posiblemente se retiren las tropas de Haití debido a la situación en cuanto a las elecciones, que todavía no hay señales de que se realicen. ¿Hay intención por parte del Frente Amplio de ir retirando paulatinamente las tropas de estos tres países? Sí, acá hay que hacer algunas aclaraciones. Ya estamos en ese proceso de cumplir con el programa y, por supuesto, retirando efectivos paulatinamente. Ya próximamente vendrán de regreso a nuestro país unas cuantas decenas para cumplir con ese, yo diría, proyecto quinquenal que tiene la letra del texto del programa del Frente Amplio, y además es una condición de gobierno. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el factor democrático preocupa al presidente Mujica y ha hecho yo diría, ese campanazo, porque la verdad que llamó la atención, pero habla muy bien de su presidente, del Uruguay y de su presidente, y por supuesto que nosotros en ese sentido comparecemos con nuestro presidente la idea que tiene. Por supuesto que esto también, debo decirle, como una especie de primicia, porque anoche estuve hablando con gente de Cancillería y se va a dirimir en la charla que tenga Mujica con la presidenta de Brasil y a su vez también con la presencia del canciller de la República y del subsecretario de Defensa, el doctor Menéndez, en Haití para el 22, 23, 24 de este mes. Y a partir de allí sería ya, digamos, una composición del escenario para ver qué dispone Uruguay, porque obviamente que seguramente que en diciembre el Parlamento tendrá que atenerse a algún tipo de mensaje que el Poder Ejecutivo tendrá que hacer a los efectos de ver si una de las dos, o regresamos todos o prorrogamos con diría con la observación que le dije al comienzo, es decir, de reducción de tropas.
No sé si fue claro en toda esta explicación que es larga, pero que Uruguay el tema lo está examinando en profundidad. Rubén, ¿seguís integrando el Parlamento del Mercosur? Sí, el Parlamento del Mercosur lo sigo integrando, el Uruguay también lo integra con una delegación de 10 legisladores frente amplistas y 8 por la oposición. Quiero decir que el Parlamento del Mercosur, por problemas políticos, hace ya 3 años que dejó de funcionar. Asumí la presidencia del Mercosur ante el cese del legislador Mendoza de Paraguay el 31 de julio. Me he abocado a que toda su operativa se ponga a funcionar nuevamente. Para ello me he comunicado con los presidentes de todos los parlamentos que integran el Mercosur, desde Paraguay, Argentina, Brasil y Venezuela, a los efectos de que me pudieran remitir las listas de los legisladores que van a ser sus delegados en el Parlamento del Mercosur. Al día de hoy, hace 2 días, me llegaron las listas de Venezuela y de Argentina y el Parlamento está en disposición de funcionar. En este momento, quien se ha tirado al piso es Paraguay. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene ese problema de que mientras no se reconozca a Venezuela por parte del Senado del Paraguay, los paraguayos no quieren alternar en ningún ámbito del Mercosur. Y por lo tanto, al tirarse al piso, ¿qué quiero decir? El Parlamento del Mercosur funciona con todas las delegaciones y si hay una que falta, no puede funcionar. Entonces estamos haciendo tratativas para ver si hacemos una reunión antes de fin de año, de modo de poder hacerlo funcionar, aprobar un sinfín de regulaciones internas que están atrasadas y ver si en el 2014 ya el Parlamento puede de lleno entrar a funcionar. Obviamente que, fíjate tú, lo importante, serían los 5 países y además pronto, porque ya está dando vueltas en la Asamblea General del Uruguay el protocolo de adhesión de Bolivia. Pronto entonces seremos 6 países que integran el Parlamento del Mercosur, que si bien nos genera derecho positivo es muy importante para el entendimiento y yo diría, para sustanciar problemas que a veces las cancillerías tienen dificultades en manejar. A veces por la vía parlamentaria, por la vía del diálogo con parlamentarios, que son los que votan las leyes y los protocolos, y etcétera, etcétera, podemos llegar a arreglar ese tipo de instancias, ese tipo de problemas, y creo que en el caso del Mercosur se hace cada día más necesario, imperioso diría yo, que su Parlamento entre a funcionar. Bueno, muchas gracias, Rubén. No, gracias a ti, Andrés, y te felicito por tu trabajo en el canal. Muchas gracias.